la primera vuelta con los resultados de la victoria parcial hasta ahora del peronista Massa con un 36,7%. Milei con 30%, que probablemente para muchos no, para otros sí fue la gran sorpresa. Y la conservadora Patricia Bullrich, que se queda fuera de participación para la segunda vuelta con 23,8% de las votaciones. Ahora habrá una segunda vuelta en donde va a participar el peronista Massa y bueno, el ultraderechista Milei, que ha sorprendido al mundo entero con sus declaraciones bueno, características, ¿no? De lo que está haciendo con la ultraderecha. Para hablar del tema, y para que más o menos situarnos, que cuál va a ser el futuro de lo que vaya a pasar en las próximas elecciones del 19 de noviembre, hemos invitado a Ignacio Lavacchi, un analista argentino, político argentino, para ayudarnos a desglosar mucho más estos resultados. Le damos la bienvenida. Ignacio, hola, muy buenas tardes, bienvenido a Nuestra Manera, Luis Olavarrieta y un servidor, Alex Candal. Y lo primero es preguntarte, ¿fue una sorpresa estos primeros resultados de esta primera vuelta? Sí, yo diría que fue una sorpresa, ¿eh? La Argentina se ha convertido en la tierra de sorpresas electorales. En las primarias, la sorpresa fue el primer lugar de Milei con un 31,5%, y en la elección de ayer, la sorpresa fue ver al candidato del oficialismo, Sergio Massa, ser el primero más votado y no estar tan lejos de un triunfo en primera vuelta, definitivamente. Sí, Ignacio, sin duda tomó de forma sorpresiva al mundo, sobre todo por la propuesta de Milei, el ruido que hizo Milei en todo el hemisferio, sobre todo porque conocemos este tipo de candidatos contestatarios que vienen a mostrar una línea muy distante a lo que se ha establecido. Venezuela ha pasado por esos casos. Ahora, ¿por qué Argentina les pareció sorpresivo con esta contundente elección de 36,6% de los votos, ¿no? ¿Por qué Argentina se sorprende, no? Más bien yo siento que siempre ustedes han estado pegados al partido tradicional, el peronismo, ¿no? No, a ver, yo diría que es sorpresivo por lo siguiente. Porque si uno evalúa la gestión económica de este gobierno, ve que es bastante pobre, ¿no? Entonces, la inflación estaba bordeando el 140% anual, ¿sí? La economía va a caer un 3%, la pobreza está alcanzando niveles récord que no se veían desde la crisis de la salida de la convertibilidad. Y si uno mira elecciones en América Latina, excluyo las elecciones realizadas por regímenes que me parece que no son competitivos ni democráticos, como el de Maduro o el de Daniel Ortega. Y lo que ve es que con estos niveles de inflación no hay un solo caso de partido gobernante que haya ganado, ¿sí? Con la inflación superando el 40% anual y acelerándose en el mes de de la elección, no hay un solo caso. El único caso remotamente similar es en Brasil, el de Fernando Enrique Cardoso, cuando después de ser ministro de Hacienda, la elección tuvo lugar con un 1.700% de inflación anual, pero él había logrado bajar la inflación mensual de 40% al 2%, o sea, había lanzado un plan de estabilización exitoso. No es el caso de la Argentina. Entonces, con estos números, que un partido gobernante sea el más votado y arañe el 40% de los votos, yo diría que es bastante sorpresivo. Ignacio, ahora que va a estar muy interesante las negociaciones. Vemos a un Milei, bueno, que a la derecha moderada, Juntos por el Cambio, lo ha insultado constantemente. De hecho, cuando salen los resultados, le dice que son traidores, que ahora los va a necesitar, porque entiendo que, y la pregunta es, ¿Massa tiene el 100% del peronismo en su votación en esta primera vuelta? Es decir, sumando lo que deja Patricia Bullrich, que es un 23%, más el 30% de Milei, da un número que va a superar o debería de superar a Massa. La pregunta es, ¿Juntos por el Cambio va a apoyar a Milei? Es decir, va a haber una buena negociación entre la derecha moderada y la derecha ultra para poder vencer al peronismo. Van a ir todos a por el peronismo. El peronismo, ese 36%, representa el 100% del peronismo o de la izquierda en Argentina. A ver, yo diría que el peronismo no lo confundiría con la izquierda, ¿no? La izquierda es una cosa, el peronismo es otra. El peronismo comenzó como un movimiento de derecha, de hecho, fundado por un militar, ¿no? Que tenía simpatías musolinianas. Entonces yo me cuesta calificarlo de izquierda. Y muy asociado a la Iglesia Católica.
Entonces, iglesia, ejército, a mí no me da derecha esa sumatoria, no me da izquierda, Pero, me da derecha. pero la izquierda lo ha apoyado en los últimos años el peronismo, ¿no? Sí, el peronismo tiene esa flexibilidad de que incorporó gente que venía de la izquierda, gente que venía del fascismo y gente que venía del Partido Conservador y de la Unión Cívica Radical. Es como una gran ensalada, ¿no? O otros dirían una bolsa de gatos. Ahora, el votante del peronismo es otra cosa. La elección de Massa de primera vuelta es en términos históricos la peor elección del peronismo unificado, ¿no? ¿Sí? Eh, dato que pocos mencionan. Juntos por el Cambio es una coalición y es una coalición diversa y yo diría que no todos los partidos que están ahí vienen del mismo lugar, ¿no? El PRO, que es uno de los partidos que está, que es el del presidente Macri, viene de una postura de centro derecha. La Unión Cívica Radical tiene una similitud con el peronismo, que es que es incómoda o se siente incómoda con la calificación de izquierda-derecha, si bien formalmente pertenece al Internacional Socialdemócrata, pero no viene la tradición socialdemócrata. El punto es que la Unión Cívica Radical no va a apoyar a Milei. Y por otro lado, lo que digan los dirigentes es irrelevante, yo diría, porque acá lo que importa son los votantes. Importa más lo que Massa le diga a los votantes de Juntos por el Cambio o de la izquierda trotskista o de una disidencia peronista que es la que gobierna Córdoba, una provincia que es el 10% del electorado, e importa más lo que Milei le diga a los votantes de Patricia Bullrich. Hay un dato, ¿no? Patricia Bullrich no retuvo todo el voto de Juntos por el Cambio en las primarias. Es de hecho la única Ujú. candidata que perdió votos respecto a las primarias. O sea, Milei perdió apoyo electoral, pero eso es porque hubo un aumento de participación, pero en términos de votos obtuvo más votos. La izquierda trotskista obtuvo más votos, Juan Schiaretti, el candidato que es gobernador de Córdoba, obtuvo más votos, Patricia Bullrich perdió votos. Eso quiere decir que hubo parte de quienes votaron por Juntos por el Cambio en agosto que migraron ya. Entonces, es posible que otra parte migre a Massa y es posible que una parte migre a Milei. Y es posible también que una parte decida que no le gustan ni Milei ni Massa y que frente a ese balotaje mejor quedarse en la casa o votar en blanco. Pero un mensaje de Patricia apoyando a Milei, o sea, un posible que pueda rebajar esa tensión que hubo entre los dos y decir, sí, apoyen por favor a Milei, que es el que nos va a salvar del peronismo. ¿Puede A aparecer ese ver, mensaje de Patricia? sí, puede aparecer, pero los votantes son libres, ¿no? No estamos en una etapa de liderazgos que movilizan votantes cautivos, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio no se caracteriza por ser un partido caudillista. Tiene liderazgos fuertes como el de Mauricio Macri, está Patricia Bullrich, está el UCR. Creo que si Patricia Bullrich dijera eso, tensionaría mucho la coalición y la llevaría en última instancia a la ruptura, algo que yo no descarto. Sí. Entonces, no, en política 2 más 2 no es 4 necesariamente, ¿no? Hay que ver cuánta gente va a votar. Digo, dicho sea de paso, hubo un aumento muy fuerte de participación entre las primarias y las elecciones de ayer, de prácticamente unos 8 puntos. Podría haber un aumento de 2 o 3 puntos más, no digo que vaya a ocurrir, pero eso también puede modificar mucho el panorama. Entonces, no es que se suman así matemáticamente el 30% de Milei y el 23% de Patricia Bullrich. Hay una parte del 23% de Patricia Bullrich que se va a quedar en su casa, que va a votar en blanco, y una parte que incluso va a votarlo a Massa. Es parte del votante del Partido Radical, sin duda. ¿Cuál es el panorama que ves para la segunda vuelta? ¿Qué te dice? ¿Cómo lo analizas, Ignacio? Ya para ir cerrando, que nos quedan pocos minutos. A ver, yo creo que es un escenario muy favorable para Massa porque él estuvo por encima de las expectativas. Nadie daba mucho por él, por los malos resultados económicos, ¿sí? De su gestión al frente del Ministerio de Economía, y sin embargo, a través de una buena campaña, logró algo que parecía imposible. Milei hizo una muy mala campaña entre la primaria y las generales, y por eso se puso un techo bastante fuerte, ¿no? Milei tiene una oportunidad, sí, la tiene, si convierte la elección en un plebiscito sobre la continuidad del kirchnerismo y Ujú. logra seducir a los votantes de la franja central de la Argentina, de las provincias dependen más de la exportación de productos primarios, que son más abiertas y que dependen menos del empleo público. Y Massa tiene más chances si convierte la elección en un plebiscito sobre la democracia. No digo que ninguna de estas narrativas a mí me convenza, lo aclaro, pero si plantea que votar por Milei es una amenaza para la democracia y mucha gente cree esa narrativa.
En ese caso, Massa tiene más chance de ganar, corre con la ventaja de que arranca con 6 puntos arriba, pero no es una ventaja decisiva para una elección en segunda vuelta. No ha llegado al 40%, 6 puntos, es algo que se puede revertir. A priori diría que tiene muchas más chances Massa porque tiene la ventaja de ser oficialista, es decir, mueve con las blancas, por decirlo, para usar un término ajedrecístico. Bueno, gracias, Ignacio. Conversamos con Ignacio Lavacchia, analista político argentino, sobre las elecciones, sobre la primera vuelta, y ahora vamos para las segunda elecciones entre Sergio Massa y Javier Milei. Agradecido por tu tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Vamos a cerrar con un audio de una venezolana que vive en Argentina para que nos dé su balance y sobre todo cómo estuvo la participación ayer. Adelante. Hola, bueno, como saben, en Argentina hay más de 250.000 venezolanos, dentro de eso más de 8 millones de personas que han huido de Venezuela, y de ese número más de 150.000 aproximadamente pueden votar a cargos subnacionales, es decir, a gobernadores, intendentes, diputados provinciales y concejales. La mayoría de esas personas que pueden votar se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y son unos 80.000. Esta es la cuarta vez que hay una elección que se lleva a cabo desde que la migración venezolana es tan grande y es tan significativa en Argentina, y creo que sin duda alguna se notó el interés en participar y en sentir lo que significa un proceso democrático, que evidentemente siempre es algo para rescatar. Además, Argentina este año cumple 40 años en democracia, y celebrarlo teniendo elecciones libres es una gran demostración. Y por eso es que tantos venezolanos es fundamental que sean parte del proceso, que hayan sido parte del proceso, y creo que fue algo realmente satisfactorio. Bueno, interesante. Vamos ahora con publicidad. Publicidad. El entretenimiento que te interesa lo vives